Por ahí ya se los repartieron. Si nos acompañan en el expositor, lección número 13. Vamos a estar usando ahora mucho el expositor para que no se nos pierda ninguna parte. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? ¿Aquí falta uno? Ok. ¿Todos los demás ya tienen su expositor? Muy bien. Lección número 13. Y fíjese, lleva como título para que nos acompañe ahí leyéndolo. Dice, el que quiera ser grande, el valor del servicio. Amén. Y nos quedamos asombradas con este tema porque cómo es que desde el título encierra una gran verdad en nuestras vidas. Amén. Yo le quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos soñamos con la grandeza? ¿O cuántos en nuestras vidas, por ejemplo, queremos, los que estudian, ahora sí que aspirar a ser el mejor estudiante, ¿verdad? En la iglesia, aspirar a ser uno de los mejores hermanos, o en nuestro, por ejemplo, donde vivimos, queremos aspirar a ser reconocido como el mejor vecino, ¿verdad? Todos, yo creo que el Señor nos ha dado siempre, ahora sí que la oportunidad de soñar en grande, ¿verdad? Como le decimos a los niños. Y eso es bueno porque debemos ahora sí que mejorar o prepararnos para hacerlo mejor cada día. Pero fíjese, este título dice, el que quiera ser grande, el que quiera ser reconocido, el que quiera ser admirado o el que quiera ser, ahora sí que proclamado, podemos decirlo, dice, necesita tener el valor de ¿qué? Del servicio. Y fíjese, vamos a leer ahí la verdad central, que me gustaría que alguna vez lo pusiera, no sé, en su estado de WhatsApp, se lo compartiera a alguien. Y dice la verdad central en su primer párrafo, quien desea la grandeza debe primero ser servidor. Una vez más, dice, quien desea la grandeza debe primero ser un servidor. Y fíjese, como lo decíamos, que siempre anhelamos ser lo mejor, anhelamos ahora sí que ser reconocidos, ¿verdad? Pero Dios nos enseña en esta lección de esta mañana que si tú deseas ser reconocido, si tú deseas ser grande, primero necesitas someterte en el servicio. Y a lo mejor la palabra servicio es una palabra chiquita, es una palabra sencilla, pero es una palabra, créame hermano, y lo podemos preguntar a muchos de nosotros, es una palabra muy difícil de hacerlo realmente en nuestras vidas. Porque la palabra servicio, ahorita vamos a ver algunos significados, pero habla de una entrega, habla de una disposición, habla ahora sí que de un sometimiento a la persona que vamos a brindar el servicio. Y vamos a hablar acerca del servicio para nuestro Dios. Y yo creo que debe ser algo que impacte mucho en nuestras vidas, porque si nosotros queremos ser grandes delante de la presencia de Dios, dice el Señor, primero necesita ser un servidor. Y créame hermano que a lo mejor muchos de nosotros pensamos que necesitamos un cargo para tener un servicio, que solamente los líderes tienen que servir, pero no. En esta lección vamos a ver cómo habla a toda la iglesia, cómo habla aún desde el miembro más joven hasta el miembro que tenga muchos años en el evangelio. Dice que necesitas tener el valor del servicio. Y fíjese, ahí en los objetivos, en el segundo párrafo, dice, comprender que en Cristo debemos vivir con un corazón, ¿qué hermano? ¿Usted no lo tiene? Ah, ok. Voy a leer el objetivo que viene aquí, discúlpeme. Dice, en el objetivo dice, comprender que en Cristo debemos vivir con un corazón servicial. Y le digo, Señor, yo creo que si ese es el objetivo en esta mañana, enséñamelo a mí primero, ¿verdad? Y ayúdanos a que todos aprendamos eso, a que al final de cuentas debemos tener ese corazón de servicio, hacer todo como se lo hagamos para Dios. Amén. Y vamos a empezar con esta lección. Dice el punto número 1, siendo servidores. Y quiero que vayamos ahí a la escritura, hermanos. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo número 35 en adelante.
Marcos capítulo número 10, versículos 35, vamos a estar leyendo hasta el 43 para que nos siga ahí en su escritura. ¿Le parece si lo leemos alternadamente? Empiezo yo con el primero, que es el 35, y usted continúa con el 36 y así nos vamos, ¿ok? ¿Todos lo tienen? Marcos capítulo 35, pero Marcos capítulo 10, versículo 35, amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. El 36. Ellos les dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Vamos a leer juntos el 43. Dice: pero no será así entre vosotros, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cómo es que vamos a iniciar en este punto número 1 que dice siendo servidores? Y dice en el inciso 1, aspiración a grandeza. Estos hombres, dice que ellos aspiraban a la grandeza. Ellos, fíjense, tenían una petición delante del Señor de sentarse cada uno a sus lados, pero el Señor les dice: si tú realmente aspiras a la grandeza, si tú realmente quieres ver mi gloria en tu vida, termina en el versículo 43 diciendo: necesitas ser un servidor primeramente. Y el Señor nos enseña en esta mañana que no está mal que nos preparemos, que aspiremos a predicar, a cantar, a llevar su palabra, a lo mejor ser un líder, pero primero necesita ser un servidor. Primero necesitamos en nuestros corazones plantar esa semilla del servicio, hermanos. Decir: Señor, donde tú me pongas, lo que tú me pongas, yo me voy a someter a lo que tú me digas. Entonces, que nuestros corazones se quede como el Señor les enseñaba en el versículo 43. Necesitas ser primero un servidor. Vamos a leer una vez más ese versículo 43 para que se lo quede ahí en su corazón, se lo comparta a algún hermano ahorita que llegue. Dice Marcos 10:43: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor primeramente. Amén. Y vamos al punto número 2. Vamos a ver cuál es el concepto de un servidor. Josué, para ti ¿qué es un servidor? Alguien que aporta a la iglesia. Alguien más, hermanos, que nos diga cómo se caracteriza un servidor. Que pone sus dones, dice nuestro hermano Noé. ¿Alguien más que tenga algún concepto? Digo, yo creo que un servidor debe ser que pone sus dones, que ahora sí que está presto al servicio. ¿Qué más? ¿Cuáles son las características de un siervo, de un servidor? Hermana Blanca. Que tiene un corazón dispuesto, exactamente. Y nos habla en este punto número 2. Vamos ahí a Mateo capítulo 20, versículo 26, por favor. No sé si Regina nos ayudas a leerlo. Mateo 20, 26, por favor. Acá está el micrófono, Regi.
¿Ya lo tienen, hermanos? Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nos habla también acerca en Mateo 20:26, la misma historia que leíamos hace un momento, ¿verdad? Y fíjese, ahí en su expositor, dice, la palabra servidor, que viene del griego, que quiere decir, ¿cómo, hermanos? En su expositor, ayudante, ayudante, una persona que apoya, una persona que ayuda al final de cuentas. Ahora sí que si por ejemplo en la cocina a alguien le toca hacer por ejemplo la cena o la comida, muchas personas a veces tienen ayudantes, ¿verdad? Que le dicen, a ver, tú pícame, tú lávame, tú bárreme, pero al final de cuentas estamos apoyando para realizar un servicio o una labor. Entonces, la palabra servidor nos habla de que nosotros debemos ser como hermanos, ayudantes, ayudantes. Por ejemplo, poníamos el ejemplo de la cocina. En algunos restaurantes que son grandes, está a lo mejor la persona encargada y tiene muchos ayudantes, que a lo mejor le digo, todos tienen su labor indicada, pero todos son necesarios para poder brindar, ahora sí que un servicio a los clientes que están yendo en aquel lugar. Y con esto queremos decirle, hermano, no se sienta nunca menospreciado. Toda su ayuda, todo su servicio siempre es importante para poder, ahora sí que expandir el reino de los cielos, brindar ese servicio que el Señor ahora sí que nos necesita para poder expandir su gloria. Todos a lo mejor tenemos una labor importante en la iglesia. Yo soy, como le digan en la cocina, la que pica, la que barre, la que lava los trastes, pero nos complementamos para poder hacer la gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el concepto de servidor, hermanos? Ayudante, ya lo sabe, muy bien. Y dice ahí en su expositor, es generalmente alguien que colabora en la mesa o en hacer los quehaceres domésticos. ¿Sí estamos ahí en el expositor, hermanos? Muy bien. Y dice más adelante ahí mismo en el punto número 2. Pero en el reino de Dios, la grandeza se manifiesta por medio del servicio. Y dice en el último párrafo, todo aquel que aspira a tener grandeza, primero debe tener en cuenta las palabras de Cristo y aprender a ser un servidor, a ser un ayudante, a ser alguien que apoya, alguien que da su tiempo, alguien que da sus dones, alguien que está presto con un corazón para poder ser un servidor. Y fíjense, hermanos, ahorita que les preguntaba, ¿cuáles serán las características de un servidor? Y vamos a leer en el punto número 3 una característica que todos los servidores necesitamos tener, que todos los ayudantes necesitamos tener. ¿Cómo dice el inciso número 3? El ingrediente de la humildad. Dígale al que está a su lado, humildad, humildad. Un servidor, hermanos, una persona que ayuda, una persona que sirve, necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes. Pastora, ¿por qué cree que necesitamos ser humildes? ¿O por qué usted cree que el expositor venga que el ingrediente de un servidor será la humildad? ¿Por qué no ponen el ingrediente de un servidor es hablar bonito? El ingrediente de un servidor es tener, ahora sí que ser mandón. ¿Por qué será la humildad? Bueno, Dios les bendiga. Yo creo que la humildad es aquella virtud que debemos tener para poder lograr ese servicio, porque pudiera ser yo un gran servidor, pero si lo hago por vanagloria, si lo hago para que me reconozcan, si lo hago para que digan que yo soy, pues en realidad, como dice su palabra, voy a tener mi recompensa, ¿verdad? Pero si lo hago en humildad, ¿verdad? Un día investigando sobre esta palabra, humildad viene de humus,
según etimológicamente, y humus significa en el origen es tierra, ¿sí? Entonces nos ubica en la tierra, ¿verdad? Que estemos bien pegados a la tierra, que no nos salgamos, que no nos levantemos los pies de la tierra. Exactamente. Y vamos a estar leyendo unos versículos. Aarón, si me ayudas a leer Filipenses capítulo 2, versículo número 3. Ahorita vamos a estar pasando a leerlo. Y nuestro hermano Noé nos ayuda con Colosenses capítulo 3, versículo número 12. Vamos a empezar con Filipenses capítulo número 2. ¿Ya lo tenemos, Aarón? 2, 3. Vaya anotando, hermano, porque al final vamos a preguntar todos los ingredientes para ser buenos servidores. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás con superiores a él mismo. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muchas gracias. Fíjese, nos leía Aarón en Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda y por vanagloria. No lo hagas ahora sí que para gloriarte y acomodarnos y decir, Daniela es la que hace, Daniela es la que puede. No, dice en Filipenses 3, por eso le pedí a Aarón que lo repitiera, muy importante, dice, nada hagáis por contienda o con vanagloria, antes bien, ¿con qué, hermanos? Con humildad. Todo lo que hacemos, todo lo que usted hace es para la gloria de nuestro Dios. Por eso dice que el ingrediente principal en una persona que desea ser un servidor es la humildad. Es reconocer que lo que hacemos, que lo que somos, que lo que tenemos es por la gracia de nuestro Dios. El Señor lo ha llenado a usted, a mí, de dones, de talentos, de capacidades, de muchas cosas, pero es para la gloria de nuestro Dios. Hace unos domingos en la predicación, fíjese, decíamos que todos tenemos cosas con las cuales podemos servir a nuestro Dios. Y algo muy importante es que el Señor es el que pone los dones. El Señor sabe por qué a mí me hizo más bajita, a uno más alto, a lo mejor a uno lo hizo más inteligente, más capaz en ciertas cosas, pero es para que llevemos a cabo la gloria de nuestro Dios. Entonces, lo que usted necesita es la humildad. Yo recuerdo que cuando nosotros recién nos enseñábamos en la alabanza, la persona que nos enseñaba nos decía, siempre ten tus piecitos en la tierra, porque cuando te quieras empezar a subir en la nube, créame que Dios no va a escuchar esa alabanza. Y siempre quedó muy marcado en mi corazón. Y cuando a veces, no sé si a usted le pasa que le dicen cosas y esto y lo otro, y, ¿será que soy yo, verdad? Sí puedo y esto y lo otro. Pero acuérdese siempre de esta frase y yo siempre la recuerdo. Ten tus piecitos en la tierra, porque necesitas tener humildad en tu corazón. No es por ti y no es por tus fuerzas, es para la gloria de nuestro Dios. Y si tú quieres ser grande, hermano, necesitas ser un servidor humilde. Dile que está a tu lado, necesitas ser un servidor humilde. Servidor humilde, no un servidor con vanagloria, sino ser un servidor humilde. Y fíjese, inicia en este punto número 3. Al ser un servidor es indispensable tener humildad. Una persona que ayuda es una persona humilde, es una persona que se somete. Y hace un momento le preguntábamos, ¿por qué necesitamos la humildad? Y yo entendía con esta palabra, porque si yo no soy humilde, yo no sé someterme a los planes de Dios. A veces no podemos entender
cómo es que Dios actúa en nuestras vidas o cómo es que Dios usa nuestras vidas. Pero si usted no tiene la humildad, nunca, créame hermano, nunca se va a poder someter a los planes de Dios. Y si usted quiere ser grande, primero necesita someterse a la presencia de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Y fíjense, nos leía también nuestro hermano Noé, dice, empieza ahí en Colosenses, vestidos, y habla acerca de muchos dones y termina diciendo de benignidad y de humildad en nuestras vidas. Necesitamos que nos reconozcan por ser servidores, que digan, ¿saben qué? Podemos contar con la hermana Ángeles porque ella es una servidora que se somete, es una servidora que está dispuesta, es una servidora de Dios. No que nos digan, no podemos contar con Daniela porque es bien terca y nunca acepta opciones. Entonces yo creo que es mejor que nos vistamos del entrañable misericordia, de benignidad y de humildad en nuestras vidas. Amén. Así es. Vamos al punto número 2 de este expositor. Dice, los primeros serán, ¿qué, hermanos? Los primeros serán siervos. ¿Cuántos queremos ser los primeros, hermanos? Ya nos escuchó el amén. Dice, los primeros serán siervos. ¿Qué es un siervo, hermanos? Hablamos acerca de un servidor. Ahora, ¿qué será un siervo, hermanos? Hermana Ángeles, para usted, ¿qué es un siervo? Dice la hermana, alguien que también sirve a los demás. Y vamos ahí a Mateo capítulo 20, versículo 27. Ahí está también en su expositor, Mateo 20, versículo 27. José Miguel, no sé si nos ayudas a leerlo. Mateo 20, 27. Y nos va buscando nuestra hermana Blanca, Efesios 5, 21. Ya tenemos Mateo 20, 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese, aquí nos enseña en Mateo capítulo 20, 27, dice, el que quiera ser primero, necesita primero ser vuestro siervo. Y fíjese, la palabra siervo nos habla en el griego, que quiere decir esclavo. Así que si nosotros queremos ser los primeros, hermanos, primero necesitamos ¿qué ser? Esclavos. Esclavos, y dice, en este sentido calificativo de sujeción y subordinación. Un esclavo, yo le pregunto, ¿un esclavo tendrá decisión de qué va a hacer? ¿Usted qué cree, hermano? No. Ahora, si nosotros somos o decimos ser servidores de Cristo, nosotros tendremos decisión de cómo, ahora sí que efectuar nuestro ministerio en las cosas de Dios. ¿O nos dejaremos ser sometidos por la presencia de nuestro Dios? Ser sometidos por la presencia. Y créame, cuando yo leía esto decía, Señor, qué difícil es hacerlo. Porque a veces no aprendemos o no sabemos cómo ser esclavos, en el sentido de que tenemos que estar sujetos. En el sentido, fíjese, aquí nos habla, en el sentido de sujeción, hermanos. Que si el Señor nos dice que debemos hacer esto, debemos hacerlo. Que si el Señor nos dice que debemos cambiar esto, debemos cambiarlo. Porque nosotros hemos sido a ser llamados
siervos de Dios. Y dice, ¿cuál es el concepto de siervo, hermanos? Esclavo, exactamente, esclavo. Fíjese, dice ahí también en su expositor, si leemos con detalles las palabras de nuestro Señor Jesucristo, alguien que aspira a la grandeza, primero debe ser como un mesero. ¿Ha ido a algún restaurante y ve que hay personas que son los meseros, que ellos siempre están puestos a lo que pida el cliente, ¿verdad? ¿Ha ido a un restaurante? ¿Cómo lo reciben los meseros? Buenas tardes, ¿qué le ofrezco para tomar? Tenemos esto, tenemos lo otro, ¿verdad que sí? O bueno, cuando va a lo mejor a un lugar donde ordena y la recibe la persona que está cobrando, buenas tardes, le ofrecemos esto, le ofrecemos lo otro. Y a veces, aunque contestemos mal nosotros, a lo mejor andemos a las prisas y, sí, dame un pollo. Ok, aquí está, que tenga bonito, ¿verdad que sí, hermanos? La mayoría de las personas que trabajan en un lugar que vende comida tienden a ser muy amables, algunas, ¿verdad? No hablamos de todas, ¿verdad? Pero casi siempre tienden a ser personas muy amables. Y nos habla aquí en el expositor, dice, alguien que aspira a la grandeza debe ser primero como un mesero. Debe ser primero como un mesero. Así que cuando usted diga, Señor, ¿por qué no utilizas mi vida? Recuerde esta frase, primero debemos ser como un mesero. Estar ahora sí que sometidos a las órdenes del cliente. Si el Señor nos pide que a lo mejor hagamos cosas, que le ponemos peros y le ponemos lo otro, el Señor dice que para ser siervos necesitamos estar sujetos a lo que el Señor nos diga, esclavos a lo que el Señor nos diga, ser servidores a lo que el Señor nos diga. Amén. Ya no se había escuchado el amén, hermanos. Entonces, si anhelamos la grandeza, debemos ser servidores y debemos estar prestos para lo que el Señor nos ordene. Yo ahorita le preguntaba, ¿un esclavo tendrá ahora sí que voz y voto para elegir su futuro? Claro que no. Y créanme que con esto el Señor me enseñaba, a veces es necesario guardar silencio y esperar a las órdenes que yo te doy para que tengas una vida bendecida. Un buen esclavo, un buen servidor, un buen mesero, como quiera llamarlo, es una persona que obedece sin reprochar lo que se le está pidiendo. Entonces, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, yo creo que es aquel que obedece sin reprochar lo que el Padre nos dice. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos, hermana Blanca, con Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjese, nos enseña aquí el apóstol Pablo, nos hace una exhortación ahí a los creyentes de Éfeso acerca de tener una actitud de servicio los unos con los otros. A lo mejor a veces no estamos, a lo mejor no sé, de acuerdo o en ciertas condiciones, y cómo es que desde entre semana nos hablaban acerca de la unidad que es necesaria en nuestra iglesia. Y algo que habla aquí en Efesios capítulo 5 versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor que solamente nos da nuestro Señor. Y en este mismo capítulo, ¿cómo es que habla Pablo acerca de cómo debe vivir un hijo de Dios? Dice, su vida debe ser testimonio fiel. Y el apóstol, fíjese, el apóstol nos exhorta a que nos comportemos como hermanos, como siervos con nuestros hermanos de la fe. Dice, Pablo nos exhorta, Pablo nos enseña que debemos ser siervos
con nosotros mismos, hermanos. Debemos estar prestos para el servicio. Si el hermano José Luis necesita que lo apoyemos para acomodar, ok, hermano, lo que usted nos diga, vamos a someternos en el amor de Cristo para poder hacer la gloria de nuestro Dios. Si las maestras de los niños necesitan a la iglesia para, no sé, hacer una campaña infantil, etcétera, debemos someternos para llevar la gloria de nuestro Dios. Y como lo decíamos al principio, no es para vanagloria del hermano, de las hermanas, de nosotros, no. ¿Para qué es, hermanos? Para darle la gloria a nuestro Dios, amén. No es que tenga más poder el hermano, que tenga más, no, sino es para hacer la gloria de nuestro Dios. Y someterse, hermanos, yo creo que inclusive unos a otros es difícil. Es difícil porque a veces nos vestimos más de orgullo, de prejuicio, de muchas cosas. Pero leíamos al principio, vestidos de humildad y de benignidad en nuestras vidas. Amén. Vamos ahí al inciso número 2. Dice, somos siervos de ¿quién, hermanos? ¿Cómo dice el punto 2? Somos siervos de Dios. Pastor, ¿nos ayuda con Romanos capítulo 1, versículo número 1, por favor? Y no sé si ¿quién más si guste leer? ¿Nos ayudas? Vamos a leer en Hebreos 3:5. Valentina, ¿tú nos ayudas con Hebreos 3:5? Vamos primero con Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No se nos vaya, pastor. Vamos a hacer un cambio, hermanos. Ahí donde dice Pablo, cámbiale. Vamos a poner nuestro nombre. ¿Ok? Ahora vamos a leerlo con su nombre. Léalo con su nombre. Miguel, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Ya nos escuchó el amén. Qué hermoso sería, ¿verdad? Que el Señor nos dijera así: Daniela, sierva de Jesucristo, llamada a ser apóstol, apartado para el evangelio de nuestro Dios. Y que esté cada uno de nuestros nombres llamados a ser siervos de Jesucristo. Porque todos nosotros, hermanos, somos llamados a ser siervos de Cristo Jesús. Amén. Quiero agregar algo. Hasta ahorita, bueno, hasta la lección anterior, habíamos visto de alguna manera los beneficios, los privilegios que tenemos por nuestra identidad como creyentes. El ser hijos, el que Dios está con nosotros, que nos bendice, que nos cuida, que nos provee. Todo eso pues es muy agradable, ¿verdad? Que somos de una nacionalidad celestial. Todo eso es muy agradable y yo creo que nos gusta que Dios nos recuerde cada día que somos sus hijos y que tenemos muchos beneficios o grandes beneficios. Pero en esta lección pasa, en esa misma identidad que tenemos como creyentes, pasa ahora a una, yo diría, una responsabilidad, un compromiso que tenemos, si somos hijos, con Dios, con el Señor Jesucristo, es ser siervos. Y en esta cita que se leyó de Romanos 1, me llama la atención que es el mismo Pablo el que dice, se autonombra o se autodesigna o reconoce, dice Pablo, y luego dice siervo de Jesucristo. Y yo agregaría lo que decía mi hermana, que Dios nos llame siervos, pues yo creo que Él tiene todo el derecho y toda la autoridad de decir, tú eres mi servidor. Pero que uno reconozca o que uno se autodenomine, yo no soy más que un siervo para Dios, es lo más maravilloso. Yo creo que es un acto, como decía, de humildad, un acto de sometimiento o de sujetarse y un acto de obediencia a nuestro Dios. Entonces, lo más precioso es cuando uno dice, yo, ¿quién soy yo? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy un privilegiado? ¿Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido? Sí,
pero soy siervo también. Amén. Aleluya. Así es, hermanos, que fíjese, aquí como el apóstol Pablo dice, se autonombra servidor. Y es que, ¿cómo es que el mismo Pablo sabía que un siervo es un esclavo? Pablo sabía que un siervo es una persona que está a la disposición. Entonces, ¿cuántos queremos ser esclavos de Jesucristo? Amén, ¿verdad? Queremos ser los servidores de Cristo Jesús. Y fíjese, dice en este inciso, a pesar de que estamos ante uno de los hombres que más impactaron en la generación, Pablo, ¿alguien recuerda las cosas que hizo Pablo? ¿Quién nos puede decir algo que hizo Pablo? Pablo predicó el evangelio, hermana. Fundó iglesias, exactamente. ¿Alguien más? Algo que Pablo, recuerden, hizo muchos viajes misioneros. Ahora sí que podemos, decirlo en esto, ¿verdad? De que él fue uno de los grandes evangelistas, apóstoles de aquel momento. Pero fíjese, aún de todas las cosas que hizo Pablo, aún de el hombre que era Pablo, Pablo era respetado en muchas ciudades porque sabían que era un apóstol de Jesucristo. Pero a pesar de todo eso, Pablo dice, sí, yo soy apóstol y esto, pero soy un siervo de Dios. Y ante todo, hermano, aunque el Señor nos haya puesto de que predicamos y esto y lo otro, ante todas las cosas, nosotros somos siervos de Jesucristo. Que nunca se nos olvide eso. Así como nos leíamos, que no lo hagamos por vanagloria nosotros, sino que lo hagamos para ser servidores de Jesucristo. Amén. Entonces debemos ser siempre esclavos para lo que el Señor nos pida. Hagamos lo que hagamos. Lleguemos a ser Pablo, lleguemos a ser Elías, lleguemos a ser David, que cuántas cosas no hicieron para la gloria de nuestro Dios, pero reconocían que eran servidores de Jesucristo. Amén. Y como es también que nos habla acerca de un hombre que él también fue un servidor de Cristo, a pesar de muchas cosas que pasó, a pesar de muchas cosas que sufrió, como habla también acerca de Moisés. Y vamos, Valentina, leemos Hebreos 3, capítulo 5. Si quieres, aquí al frente, corazón. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Así es. Habla también acerca en Hebreos que Moisés fue una de las personas como un siervo para testimonio de lo que el Señor podía hacer en nuestras vidas. Amén. Y vamos al punto número 3, por último. Vamos a estar leyendo también diferentes versículos para que nos apoyen, hermanos. Vamos con nuestra hermana Elba. Usted nos ayuda con Romanos capítulo 12, versículo 7. Hermana Tere, usted nos ayuda con Primera de Corintios capítulo 16, versículo 15. Hermano Venancio, usted nos ayuda con Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 12. Hermana Sofía, usted nos ayuda con Tercera Carta de Juan capítulo 5. ¿Y quién más nos falta? ¿Alguna duda con los versículos que les tocó? ¿No? A usted le tocó, hermanita, Tercera de Juan 5. Vamos a leer los primeros 3 versículos, ¿ok? ¿No se gustan ir acercando, hermanos? A usted le tocaba Segunda de Corintios 9, 12. Y mi hermanita, Primera de Corintios 6, 15. 16, 15. Amén. Vamos a empezar con Romanos 12, 7, por favor. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza.
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Fíjese, en este punto número 3 nos habla acerca de el llamado de tener un espíritu de servicio. Y nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 7, dice, el servicio como un don de ¿quién? Del Espíritu Santo de nuestro Dios, a el servir. Y dice, nos leía nuestra hermana Elba, el que enseña, que enseñe, ¿verdad? Que dé lo que el Señor nos ha dado en nuestras vidas. Y Pablo exhorta también a los cristianos a que reflexionemos acerca del trabajo y lo que el Espíritu Santo nos ha dado en nuestras vidas. Y esto es algo muy importante que debemos hacer mención, hermanos. Lo primero que debe guiar nuestras vidas es el Espíritu Santo. Lo decíamos desde un principio, para ser buenos servidores necesitamos estar sometidos a lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Amén. Es fundamental, hermanos. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, todo lo hacemos ahora sí que a nuestras fuerzas y por nuestra vanagloria. Cuando usted quiera tener cómo hacer las cosas, cómo se deben hacer las situaciones, pídale guianza al Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Vamos con 1 Corintios 16, 15, por favor. Vamos aquí enfrente. Sí, hermanita, por favor. ¿Ya lo tiene, hermanos? Búsquelo también para que se lo lleve a su casa. 1 Corintios 16, 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Fíjese, hermano, ahorita hablábamos de cómo es que debe ser una persona un servidor. Dijimos, ¿cuál es el ingrediente fundamental de un servidor? La humildad, exacto. Nada más escuché a la hermana. ¿Cuál es el ingrediente fundamental de un servidor? La humildad. Muy bien, sí, están aquí conmigo. Pero fíjese, también nos habla en este apartado que cuando nosotros nos disponemos a ser servidores, también tenemos beneficios para nosotros. ¿Sabe cuál es uno de los grandes beneficios? Cuando usted se somete a la voluntad de nuestro Dios, bendecimos a los nuestros, bendecimos a nuestra familia. Y créame, no se lo digo solamente porque lo dice el expositor, se lo digo como un testimonio. Cuando usted aprende a someterse en lo poco, Dios lo bendice en lo mucho también. Y nos habla en 1 Corintios 16, 15 de una de las familias que ellos han, dice, dedicado el servicio a los santos. Dice, esta familia había sido de las primeras en creer y en seguir en Cristo Jesús. Y a raíz de su conversión, dice ahí en su expositor, hubo en ellos un espíritu de servicio a favor de los creyentes de esta ciudad. Y nunca perdamos la oportunidad de servir a nuestros hermanos, porque el servicio nos permite bendecir a otros y nos permite que el Señor abra una puerta de bendición también a los nuestros. Amén. Vamos a 2 Corintios 9:12, hermano, por favor. Vamos a ver cómo es que el servicio también, cómo nos enseña a hacer. Anótelo, fíjese. 2 Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Fíjese, una persona servidora, dice el expositor, el servicio nos enseña a ser generosos. El servicio nos enseña a saber dar cuando hay una necesidad en nuestros hermanos. Yo creo que eso es algo muy importante y Pablo hace mención en esto también, dice, porque la misericordia de este servicio no solamente suple lo que nos falta a nosotros mismos. ¿Cuántos a veces no hemos tenido necesidad de algo en nuestra iglesia y nuestra iglesia nos ha apoyado?
porque yo creo que nuestro pastor nos ha enseñado a ser una iglesia servidora, a ser una iglesia que ve también por las necesidades. Lo hemos visto también cuando hay necesidad a lo mejor de ropa, de juguetes en los niños, cuando siempre se celebra la Navidad, entre otras cuestiones. Pero dice, una persona servidora necesita ser una persona que enseña la generosidad. Y el Señor Jesucristo siempre lo dijo en sus años de ministerio. Necesitas aprender, ¿verdad? A ver no solamente por tus necesidades, sino también a ver por los demás. Así que ya tiene otra cualidad de un servidor. Una persona servidora necesita ser humilde, necesita ser guiada por el Espíritu Santo y necesita ser bondadosa. Necesita saber y aprender a dar a los demás cuando más lo necesitan. Así que preguntamos hasta este momento, ¿cuántos queremos ser servidores de Cristo? Fíjese todo lo que nos implica, hermanos. Sometimiento, humildad, bondad, guianza por el Espíritu Santo. Es difícil, pero créame que puede hacerse realidad en nuestras vidas. Vamos a 3 de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 3 versículos, hermana, por favor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. No se nos olvide este versículo que nos leía nuestra hermana Sofi. Dice y empieza diciendo, cuando tú prestas un servicio especialmente a los que no conoces. Y nos hablaba en la lección pasada nuestra hermana, es muy fácil amar a los que amas, pero es difícil amar a los que a lo mejor nos han hecho mal, a lo mejor a los que no conocemos, a los que vemos por la calle, inclusive a nuestros hermanos que a lo mejor solamente los saludo los domingos, que no conozco, a lo mejor puedo decir que a lo mejor no son mis amigos, no llevo una relación estrecha con ellos, pero el Señor nos manda, dice, sobre todo ese servicio que tú brindas a los desconocidos, que tú no lo veas ahora sí que solamente es que sabes que voy a quedar bien con Lucero y yo voy a prestar mi servicio porque pues ella es mi amiga, ella me cae bien, etc. No, yo voy a prestar mi servicio a los que no conozco. Y podríamos también agregar, inclusivemente prestar mi servicio, lo hemos visto en la lección pasada, a los que también me han hecho un daño. A los que también a lo mejor han hablado en contra de mí, pero yo debo brindar ese servicio para todos. Entonces, vamos a recapitular. ¿Cómo debe ser un servidor? Humilde, ¿qué más? Se debe guiar por el Espíritu Santo. Debe ser sometido. Debe ser bondadoso, exactamente. Debe, y ahora aquí lo vemos, debe servir también a los desconocidos. Hacerlo sin mirar a quién lo hagamos. Y vamos a leer por último, hermanos, Apocalipsis 2:19. Vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis 2, versículo 19. ¿Ya lo tiene, hermanos? También me gustaría que se lo lleve a su casa este versículo, póngalo ahí cerquita. Vamos a leer Apocalipsis 2:19 y dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras no son más que las primeras. Nos habla acerca de que el Señor, hermanos, es el que ve nuestras obras. Muchas veces a lo mejor pensamos que el Señor no reconoce lo que nosotros hacemos, que el Señor no reconoce que a lo mejor me esforcé,
me desvelé, me levanté temprano para hacer muchas cosas, pero ¿sabe algo? El Señor conoce tus obras, el Señor conoce lo que tú haces. Y no esperes a lo mejor la gloria de los hombres, espera la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra, el Señor conoce lo que tú haces y ni un vaso de agua quedará sin recompensa, hermanos. No lo hagas porque te vean los demás, hazlo porque el Señor está presto viendo lo que nosotros hacemos. Y un servidor debe calificarse también por eso. Un servidor debe hacer todo para que el Señor lo vea. No para que lo vea el pastor, no para que me reconozca mi hermano, es para que lo vea el Señor. Todo lo que usted hace, hermano, créame que no es en vano. Aún sea mandarle un mensajito a alguien, oye, ¿por qué no viniste el domingo? Te esperamos el otro. El Señor ve esas cosas, hermanos. Y el Señor espera que seamos siervos de Él. Póngase de pie en esta mañana.